GG Palomo. Hey, ¿qué lo que, mis tigres? ¿Cómo están? Y sí, mis amigos, lo sé, he estado un poquito perdido, pero aquí estamos de nuevo. Y como viste en el título, hoy te traigo la segunda parte de las mejores combinaciones de ítems en Mobile Legends. Esto será siempre a pedido de ustedes, ya que pedí una meta de 80 likes y llegamos a los 246. Muchas gracias y aquí está lo prometido. Pero antes cabe aclarar que como son demasiadas cosas a explicar, las diré de manera muy resumida para no ser un video muy largo e irlo a lo más importante de una vez. Y para empezar, mis amigos, en este video vamos a hablar de los ítems de ataque físico y sus combinaciones más letales. Para esto debes saber que existen 4 tipos de daño, como ya mencioné en el video anterior, pero aquí se los diré de nuevo. Estos vienen siendo físico, mágico, verdadero e híbrido. Entre los de ataque físico se encuentran 17 ítems en total, una cantidad un poco grande, por lo que he decidido dividir estos ítems según sus roles. Para que me entiendan mejor, mis amigos, hablo por ejemplo de que lo que son de tipo regeneración de vida, los de ataque crítico, los de daño verdadero y así, mis amigos. Vaya al grano, maldita sea. Y empezamos con los ítems que poseen robo de vida físico. En total, mis amigos, vienen siendo 6. Estos son el hacha sangrienta, el meteoro rosa, las garras de As, la batalla sin fin, viento de naturaleza y la espada cazadora de demonios. Cabe aclarar que de estos ya mencionados, todos te darán robo de vida físico en tus ataques básicos, excepto el hacha sangrienta, ya que esta tiene robo de vida vampírico, lo que significa que robarás vida solo con las habilidades de los héroes. Ahora pasamos a los que poseen penetración física, ya que estos son muy efectivos contra tanques e ítems de defensa física. En total vienen siendo 4. Estos son el rugido maléfico, el golpe del cazador, la espada de los 7 mares y el hacha de guerra. Estos poseen bastante penetración en sus pasivas, más el rugido maléfico, el cual irá aumentando esta penetración por más defensa física que tenga el enemigo. Seguimos con los de velocidad y ataque y en total vienen siendo 7. Estos son la alabarda del mar, hablador del viento, fantasma escarlata, viento de naturaleza, bastón dorado, guadaña de corrosión y la espada cazadora de demonios. Cabe destacar que dentro de estos también hay ítems con robo de vida físico, como ya mencioné atrás, y también unos con daño crítico, que son el fantasma escarlata y el hablador del viento. Y hablando de daño crítico, mis panas, solo hay 3, los cuales son el hacha berserker, el hablador del viento y el fantasma escarlata. Estos ítems son muy buenos en héroes que dependen más de los ataques básicos que sus habilidades, como por ejemplo los ADC y combatientes como Royal, Macha, etc. Seguimos con los que tienen mucha reducción de enfriamiento, los cuales vienen siendo 4. Estos son el hacha sangrienta, el hacha de guerra, la batalla sin fin y el golpe del cazador. Ítems que son perfectos para reducir bastante el tiempo de enfriamiento de las habilidades. Y por último, el ítem con más daño del juego, el filo desesperante, con el cual también tendrás un pequeño plus de velocidad de movimiento. Una vez anotes esto, mi pana, te daré unas combinaciones brutales que te darán una ventaja muy grande ante los enemigos en el campo de batalla. Estas dependerán de qué clase de héroe poseas o qué clase de enemigo tengas enfrente. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Empezamos con la combinación número 1. Claro, va a empezar volado. Ya basta de mamadas. Si tienes un enemigo que tiene mucha resistencia, como la mayoría de héroes en este meta tank, los ítems más recomendados vienen siendo el rugido maléfico, el golpe del cazador y la espada de los 7 mares. Con esta vas a sentir que los enemigos no tienen defensa física por el daño brutal que vas a tener. La espada de los 7 mares puedes cambiarla por el hacha de guerra, la cual te dará más HP y reducción de enfriamiento si tu héroe depende de las habilidades y no los ataques básicos, por ejemplo como Paquito y Balmond, ya que esta combinada con el rugido maléfico irá aumentando tu daño y penetración física cada vez que golpees a los enemigos, sin mencionar también la alta velocidad de movimiento que vas a tener por las pasivas del golpe del cazador y el hacha de guerra. Siguiente combinación, si tu héroe depende de los ataques básicos, pues lo recomendado vendría siendo un 50-50.
debes tener tanto daño como velocidad de ataque. En esto pongo el Hablador del Viento, Furia Berserker, Fantasma Escarlata y el Filo Desesperante. Con este el daño que vas a tener será brutal, ya que el Filo Desesperante compensará el bajo ataque del Hablador del Viento y el Fantasma Escarlata. Además tendrás un daño crítico muy alto, por lo que eliminar a los enemigos será sumamente fácil. La siguiente vendría siendo, si tu héroe es de tipo regeneración, vendría siendo Hacha Sangrienta, Alas de la Reina y el Oráculo. Como ya vieron en el video anterior, estos dos ítems de defensa potenciarán tu robo de vida de una manera brutal. Además de que también te darán una resistencia muy alta por la pasiva de las Alas de la Reina. Esta combinación es buena en héroes que dependen de sus habilidades y no ataques básicos como Paquito, Valmont, Alpha y muchos más. La siguiente combinación, mis panas, si quieren tener robo de vida en sus ataques básicos, vendría siendo Garra de As, la Batalla Sin Fin y la Espada Cazadora de Demonios. Con esta combinación vas a tener un daño brutal contra enemigos que tengan mucha vida. Esto será gracias a la pasiva de la Espada Cazadora de Demonios más la de la Batalla Sin Fin, ya que esta te dará daño verdadero según el daño que tengas en total. La Espada Cazadora de Demonios mejora tu robo de vida. Mientras más defensa tiene el enemigo, digamos, mientras más vida, más fuertes serán tus ataques básicos. Por eso este ítem se llama el Asesino de Tanques. También la Garra de As es el ítem con más robo de vida en los ataques básicos. Sumando estos tres ítems tendrás más de un 35% de robo de vida. Pruébala y dime qué tal te pareció. La siguiente combinación son para héroes que son de ataques básicos, pero no son muy rápido. Pues entonces lo que recomiendo vendría siendo la Guadaña de Corrosión, Hacha de Guerra y el Hablador del Viento. Con esta combinación tu velocidad de movimiento va a aumentar muchísimo, gracias a la pasiva del Hacha de Guerra más el Hablador del Viento. También la Guadaña de Corrosión te dará 5 puntos de velocidad de movimiento y una buena velocidad de ataque, sin mencionar también que esta irá ralentizando a los enemigos mientras más los golpees con los ataques básicos. Una combinación brutal en héroes lentos. La siguiente combinación, mis amigos, si quieren resistir un poco más sin la necesidad de tener ítems de defensa, son el Meteoro Rosa, Viento de Naturaleza y el Hacha de Guerra. Con estos ítems vas a resistir bien, ya que el Meteoro Rosa te dará 30 puntos de defensa mágica y un escudo cuando tu HP está bajo. También te dará 5 puntos de robo de vida. Y si esto lo combinas con los 550 puntos de HP del Hacha de Guerra, será buenísimo. También el Viento de Naturaleza te hace inmune a los ataques físicos durante 2 segundos y te dará un 10% de robo de vida físico. Combinación buena en héroes que dependen de ataques básicos. La siguiente combinación, mis amigos, viene siendo esta. Si tu enemigo, digamos, es de regeneración de HP o de escudos, vendría siendo la Alabarda del Mar, Filo Desesperante y cualquier otro ítem que quieras. Eso dependerá de qué tipo de héroe lleves. Con esta, tus enemigos tendrán un 50% menos de restauración de HP y escudos. Además de que el daño que tendrá será brutal gracias al Filo Desesperante, lo que dejará en aprieto a enemigos, ya que no recuperará suficiente HP o escudos, lo que hará que le ganes fácil. Esta es buena contra Macha, Esmeralda, etc. La siguiente combinación, mis panas, si quieren tener, digamos, daño verdadero, viene siendo la Batalla Sin Fin, el Cinturón de Trueno y algún ítem de defensa o ataque que quieras agregar, ya que estos dos aumentarán tu daño verdadero. La Batalla Sin Fin lo hará con más ítem de ataque y el Cinturón de Trueno con más ítems de defensa. Esta combinación está brutal en héroes como Carry, Tamus, Alpha, Karina, etc. Además de eso tendrás una restauración de maná muy alta. Hay muchas más combinaciones, amigos. Aquí les dije las que son base para ganar. Y ya que sabes cada rol de estos ítems más los de defensa que te di antes, puedes hacer tus propias combinaciones. No les doy más porque aquí en este video sería ya, digamos, de 30 minutos, cosa que no quiero. Así que la meta de este video, mis amigos, serán de 200 likes si quieren ya los ítems de daño mágico. Vamos, denme apoyo, mis amigos, que lo necesito. Realmente no es tan fácil hacer videos, pero por ustedes siempre lo hago. Y que algo súper importante, si quieres seguir mejorando rápido en el campo de batalla, pues te dejo esta lista de videos con más guías y trucos interesantes. Recuerda suscribirte y dejar tu poderoso like. Sin nada más que agregar, mis amigos, chao.